Hola mis queridos hermanos de nuestro canal Tu Verdad Nos Gobierna. Continuamos con los hombres valientes de la Biblia. Hoy hablaremos de David. David era uno de los reyes israelíes más importantes de la historia, cuya vida se encuentra narrada aquí en la Biblia. Vamos a comenzar con Salmo 78, 70. Escogido también a David, su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. Aquí nomás habla cómo fue que Dios escogió a David. Él no fue que agarró el que más servía, como hacemos vanamente nosotros. Agarramos el más fuerte para colocarlo frente a la batalla. Y Él colocó el más débil humanamente, pero el que veía que tenía potencial para salvar el pueblo de Israel y de aquellos fariseos que le estaban asediando al pueblo. Entonces escogió entre el más vil y menospreciado, que era David, entre sus hermanos, para que él fuera el rey de Israel y que comandara a ese pueblo. Lo escogió porque él sabía que adelante él se iba a desviar un poco, pero al final cumpliría con la voluntad que el Padre le había mandado hacer. Continuamos en Primera de Reyes 8:16. Desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel, en la cual edificar una casa para que mi nombre estuviera allí, mas escogió a David para que estuviera sobre mi pueblo, Israel. Aquí nos vuelve a hablar en la palabra de que nuestro Padre Celestial escogió a David como el que iba a representar a su pueblo Israel, el que los va a proteger y que iba a fundar sus leyes sobre el pueblo de Dios. Es un hombre valiente David, porque él, aunque era débil, él quiso hacer algo por su pueblo. Él se sacrificó por su pueblo y tuvo el respaldo de Dios, porque él confiaba que Dios lo iba a ayudar, así como él muchas veces protegía a las ovejas de animales feroces y Dios lo respaldaba. Así Dios lo iba a respaldar cuando tuvo el encuentro con el fariseo llamado Goliat. Vamos a Segunda de Crónicas 6:6. Mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí, y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Aquí habla que él ya había escogido a Jerusalén para que un hombre lo gobernara. ¿Y quién era ese hombre? Más adelante sería David, el rey David, y otros reyes que le continuaron después que ya David había fallecido. Entonces, el que había escogido un pueblo, pero más le faltaba a alguien que gobernara ese pueblo y que pudiera ser su santa voluntad. Y él no halló más idóneo para ejercer este cargo fue a David. Porque Dios escoge a aquel que es menospreciado por todos, pero por él es exaltado. Vamos a Salmos 89, 3 y 4. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios nuevamente hace un pacto con el hombre, porque es Dios quien hace pactos con nosotros, no nosotros con Él. Él hizo el pacto con David. Él había escogido a David como el rey de Israel. Establecería un pacto que su descendencia estuviera de generación en generación, así como rey de Israel, como luz que comandaba al pueblo, por leyes enviadas por Él, para que su voluntad fuera establecida en su pueblo. Continuamos en Primera de Reyes 2:45. Pero el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme delante del Señor para siempre. Nos dice que el rey Salomón, que era descendiente de David, él sería bendito porque así como David, su reinado sería firme, no queriendo decir que estaría para siempre, porque más adelante, después de la venida de Cristo, de su primera venida, el que quedó como el rey fue Jesucristo.
David tuvo sucesión de otros reyes después de él. En cambio, después de Cristo no hay nadie, porque su reino es para siempre. Continuamos en Segunda de Reyes 8:19. Sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. Que habla de que Dios no destruyó a la tribu de Judá porque Él prometió a David que su descendencia estaría para siempre en el reinado. Entonces Él no podía destruir a Judá porque lo que había prometido no lo iba a poder cumplir. Dios no es como nosotros, Dios cumple lo que promete. Así, esto fue lo que pudimos poder conversar sobre David, el rey David. Y de verdad que fue un hombre muy valiente, uno de los hombres muy valientes, porque hizo algo que quizás nosotros en la actualidad se nos presentan gigantes y nos rendimos porque pensamos que no podemos, porque lo estamos haciendo bajo nuestra fuerza. No debemos hacerlo de esa manera. Debemos hacer como David, que David confió en el Padre y que el Padre le iba a dar esa fortaleza para vencer a ese Goliat. Así que los invito a que nosotros seamos como David, que seamos obedientes y seamos valientes para nosotros poder vencer las adversidades que se nos presentan día a día. Esto fue todo por el día de hoy. Les bendigo en el nombre de nuestro Padre Celestial. Nos vemos la próxima semana.